La cuenta regresiva resonaba por toda la casa cuando vi a mi nuera Beatriz acercarse a la mesa donde estaba mi copa de champán. Era casi medianoche del 31 de diciembre. La casa estaba llena de parientes, música a todo volumen, risas por todos los rincones. A los 68 años, yo, Roberto Silva, había visto muchas cosas en la vida, pero nunca imaginé que presenciaría lo que pasó en esos 5 minutos que lo cambiaron todo. Beatriz miró a los lados con esa forma calculadora que había aprendido a reconocer en los últimos 3 años, desde que se había casado con mi hijo Marco. Sacó un pequeño sobre de papel de su bolsa y vació el contenido en mi copa. Polvo blanco, que se disolvió rápidamente en el líquido dorado. Mi corazón se aceleró, pero no dejé que se notara. Seguí platicando con mi cuñado sobre fútbol, fingiendo que no había visto nada. Lo que más me dolió no fue ni el acto en sí. Fue cuando miré a mi hijo Marco, que estaba a unos metros de distancia, y vi que había presenciado todo. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Esperé que hiciera algo, dijera alguna palabra, diera cualquier señal de que era mi hijo, que me amaba, que me protegería. Pero Marco simplemente volteó la cara y siguió platicando con los primos, como si no hubiera visto a su propia esposa echando algo en la bebida de su propio padre. En ese momento, sentí algo morir dentro de mi pecho. No era solo la traición de la nuera, era la complicidad de mi propia sangre, el hijo que había cargado en mis hombros, al que había enseñado a andar en bicicleta, por el que había trabajado 12 horas al día para darle educación, estaba ahí, viendo a su esposa envenenarme, y eligió fingir que no vio. La música siguió alta, la gente siguió riendo, y yo estaba ahí, solo en medio de 30 personas, descubriendo que mi propio hijo había acordado matarme, porque eso era lo que estaba pasando. No era una broma, no era un malentendido. Era un intento de homicidio en mi propia casa, en el cambio de año, rodeado por mi familia. Mi mano tembló cuando agarré la copa, no de miedo a la muerte. A los 68 años, hombre que trabajó toda la vida, que pasó por 2 cirugías del corazón, que enterró a mis propios padres, no le tenía miedo a morir. Lo que me hacía temblar era descubrir que había criado a un hijo capaz de ver mi muerte y no hacer nada para impedirlo. Hay una soledad específica de hombre que descubrió que su propio hijo quiere verlo muerto. Es una soledad que corta más profundo que cualquier abandono, porque no es solo la pérdida de un hijo, es descubrir que fallaste como padre de una manera tan completa que creaste a un hombre capaz de ver tu asesinato. ¿Cuántos padres por ahí descubrieron demasiado tarde que criaron extraños disfrazados de hijos? ¿Cuántos hombres están financiando su propia destrucción pensando que están demostrando amor paterno? Si ya sentiste que toda una vida de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa noche me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como obstáculo, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales como este, historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Roberto Silva, tengo 68 años, y necesito retroceder un poco en el tiempo para que entiendan cómo llegué a ese momento, viendo a mi nuera echar veneno en mi copa mientras mi hijo fingía que no estaba viendo nada. Soy Roberto Silva, nacido en 1955, hijo de obrero, criado en una casa donde se trabajaba para comer y se comía para trabajar al día siguiente. Mi padre, Juan Silva, era soldador en una metalúrgica. Mi madre, Doña Concepción, lavaba ropa ajena para complementar el ingreso. Aprendí desde chico que el hombre trabaja, el hombre provee, el hombre no se queja. Empecé a trabajar a los 14 años en un taller mecánico. Manos sucias de grasa,
uniforme siempre oliendo a aceite, llegaba a casa cansado pero orgulloso. A los 23 años, conocí a María, mujer sencilla, hija de comerciante, que se volvió mi esposa y madre de mi único hijo. Marco nació en 1982 y me prometí a mí mismo que ese niño tendría todo lo que yo no tuve. Durante 30 años trabajé en la misma empresa, Metalúrgica Guadalajara. Empecé como auxiliar de producción y terminé como supervisor de mantenimiento. 30 años despertando a las 5 de la mañana, 30 años llegando a casa a las 7 de la noche, 30 años de vacaciones pospuestas porque la empresa necesita, de fines de semana trabajando porque surgió una emergencia, pero lo hacía con gusto. Cada hora extra eran los tenis nuevos de Marco, era la colegiatura de la escuela. Privada era el curso de inglés, era la fiesta de cumpleaños con pastel comprado en la mejor pastelería de la ciudad. María siempre decía, «Roberto, trabajas demasiado», pero yo respondía, «Es para que nuestro hijo tenga una vida mejor que la nuestra». Marco era mi orgullo, inteligente, estudioso, el primero de la familia en entrar a una universidad. Se graduó en administración por la Universidad de Guadalajara, consiguió trabajo en una empresa de logística, empezó a ganar más en 2 años de lo que yo ganaba después de 3 décadas de trabajo, y me sentía orgulloso. «Mi hijo es licenciado», le decía a todos en la metalúrgica. Recuerdo una vez, cuando Marco tenía unos 15 años, llegó a casa molesto porque sus tenis no eran de la marca que usaban sus compañeros. Al día siguiente, saqué un préstamo y compré los tenis que quería. Costaron casi un salario mínimo, pero valió la pena ver la sonrisa en su cara. «Gracias, papá», me dijo abrazándome. «Usted es el mejor papá del mundo». ¿Cuántas veces cancelé una carnita asada con los compañeros porque Marco tenía partido de fútbol en la escuela? ¿Cuántas veces dejé de comprar ropa nueva para mí porque él necesitaba material escolar? No lo contaba como sacrificio. Era inversión. Era amor de padre. María murió en 2015, cáncer de páncreas que se la llevó en 6 meses. Marco tenía 33 años. Ya estaba casado con Beatriz desde hacía 2 años. Durante la enfermedad de María, aparecía poco en el hospital. «Tengo mucho trabajo, papá». Era siempre la excusa. Beatriz ni aparecía. «No me gustan los hospitales», decía. Después que murió María, la casa quedó muy grande, muy silenciosa. Marco venía a almorzar los domingos, pero siempre con prisa. «Tengo que pasar por casa de los papás de Beatriz también». Era la justificación para irse antes de las 3 de la tarde. Las visitas se fueron espaciando más. Un domingo sí, 2 no. Pero entendía. El hijo se casa, tiene su vida. La familia de la esposa también es importante. Yo tuve a María. Durante 40 años no podía quejarme de un poco de soledad. Además, Marco siempre llamaba cuando necesitaba algo. Entonces, sabía que no me había olvidado completamente. Las llamadas eran siempre las mismas. «Papá, ¿puede prestarme 3,000 pesos? Es para cambiar el aire acondicionado del carro». «Papá, ¿puede ayudarme con 5,000? Beatriz quiere hacer un curso». «Papá, ¿tiene 10,000 prestados? Salió una oportunidad de inversión». Nunca me negaba. Tenía mi jubilación del IMSS, tenía los ahorros de toda una vida de trabajo, tenía la casa propia. ¿Para qué guardar dinero? ¿Para quién si no para el hijo? «No tienes que devolver rápido», siempre decía. «Pagas cuando puedas». Pero nunca pagaba, y yo nunca cobraba. Porque papá no le cobra a hijo, ¿verdad? Papá ayuda, hijo crece, y cuando papá se ponga viejo, hijo retribuye. Esa era la matemática que había aprendido con mis padres, que habían aprendido con los suyos. Hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. La primera señal que debía haber notado fue en el cumpleaños 65 de María, en 2014, un año antes de que muriera. Organicé una fiesta en nuestra casa, invité a toda la familia, hice carnita asada, compré bebida cara. Marco llegó 2 horas tarde y trajo un ramo de flores marchitas que claramente había comprado en la primera gasolinera que encontró. «Disculpa, papá, el tráfico estaba terrible», me dijo abrazándome.
pero había visto en el Instagram de Beatriz que habían almorzado en un restaurante japonés carísimo antes de venir a la fiesta. Me tragué la mentira como me tragaba tantas otras cosas. Durante la fiesta, escuché una plática que fingí no escuchar. Beatriz estaba hablando con una prima suya. Esta casa está muy vieja, ¿verdad? Cuando sea nuestra vamos a tirarla y construir algo moderno. Mi corazón se heló, pero pensé, es solo una fantasía. Todo joven sueña con casa nueva. La segunda señal fue cuando Marco me pidió ser su aval en un financiamiento de un departamento. Es solo para ayudar con los trámites, papá. Mi sueldo es bueno, pero exigen un aval. Firmé los papeles sin leer bien, confiando en mi hijo como siempre confié. 3 meses después, descubrí que el departamento no era para que vivieran ellos. Era para rentar, una inversión que Marco estaba haciendo. Y lo descubrí de manera humillante. El gerente del banco me llamó diciendo que la primera mensualidad estaba atrasada y que, como aval, yo era responsable. Marco, ¿qué está pasando?, le llamé. Ay, papá, es que el inquilino se atrasó. Pero no se preocupe, la semana que viene está resuelto. La semana que viene se volvió el mes que viene. El mes que viene se volvió estoy negociando una reestructura. Y terminé pagando 6 meses de mensualidades hasta poder librarme de esa deuda. Cuando le cobré el dinero de vuelta, Marco dijo, papá, usted no lo necesita realmente, ¿verdad? Y técnicamente, ese departamento va a ser suyo algún día. Entonces, está invirtiendo en su propio patrimonio. La lógica estaba tan equivocada que hasta dolía, pero no sabía cómo argumentar contra un hijo que había estudiado administración. La tercera señal fue en Navidad de 2016. Compré regalos caros para Marco y Beatriz. Un reloj suizo para él, que costó 3,000 pesos, y una bolsa de marca para ella, otros 2,000. Me dieron una camisa polo genérica que claramente había salido de alguna promoción. Esperamos que le guste, papá, dijo Marco sin ni siquiera verme a los ojos. Más tarde ese mismo día, vi a Marco publicando fotos de los regalos que habían dado a los papás de Beatriz. Un viaje a Puerto Vallarta para los dos. Regalos especiales para personas especiales, escribió en la descripción. Sentí una punzada en el pecho, pero pensé, los papás de ella son más grandes, necesitan más mimos. Existe una soledad específica de hombre que se da cuenta de que está siendo tratado como segunda opción por su propio hijo. La cuarta señal fue cuando María se enfermó. Durante los 6 meses de tratamiento, Marco apareció en el hospital exactamente 4 veces. Siempre con prisa, siempre con el celular sonando, siempre con una junta importante que no podía perder. Una vez, María estaba muy mal. Los doctores habían dicho que tal vez fuera la última semana. Llamé a Marco a las 7 de la mañana. Mi hijo, necesitas venir, tu mamá no está bien. Llegó a las 5 de la tarde. Disculpe, papá, tuve una presentación que no podía cancelar. María murió un martes, a las 3 de la madrugada. Yo estaba sosteniendo su mano. Llamé a Marco a las 3:30. Llegó al hospital a las 7 de la mañana, después de bañarse, rasurarse y desayunar. Quería llegar presentable para despedirme de mi mamá. Fue la justificación. Durante el velorio, Beatriz se la pasó en el celular la mayor parte del tiempo. Estoy organizando cosas del trabajo, dijo cuando un tío le preguntó si todo estaba bien. Trabajo en miércoles, día del entierro de la suegra. La quinta señal fue 3 meses después del entierro. Estaba acomodando las cosas de María y encontré sus joyas. Un collar de perlas que le había dado en nuestro 20º aniversario de bodas, unos aretes de oro que eran herencia de su mamá, un anillo de graduación que siempre usaba. Marco, ven por las joyas de tu mamá. A lo mejor Beatriz quiere quedarse con algo. Vino el mismo día, pero no solo. Trajo un amigo que trabaja en una joyería. Solo para que las evalúe, papá, para el seguro. Una semana después, descubrí que todas las joyas se habían vendido. Lo descubrí porque la vecina, doña Irene, comentó que había visto a Beatriz usando un anillo nuevo muy bonito.
Dijo que vendieron las joyas viejas para comprar piezas más modernas. Cuando confronté a Marco me dijo, «Papá, esas piezas estaban muy anticuadas, ya nadie usa ese estilo. Con el dinero de la venta compramos algunas cosas que Beatriz sí va a usar. Mi mamá estaría contenta de saber que sus joyas están siendo útiles». La lógica estaba tan distorsionada que no pude ni responder. ¿Cómo es que vender los recuerdos de la mamá era una forma de honrar su memoria? Pero me tragué esa también. Al fin y al cabo, las joyas iban a ser de ellos algún día, ¿verdad? ¿Cuántas veces un padre se traga el coraje para mantener la paz familiar? ¿Cuántas señales ignora un hombre porque no quiere creer que crió a un hijo egoísta? Después que murió María, los pedidos de dinero se volvieron más frecuentes y más urgentes. Marco ya no llamaba para saber cómo estaba, ya no venía a almorzar los domingos. Las llamadas eran siempre objetivas. «Papá, necesito 5,000 pesos urgentes. Es una emergencia». «¿Qué tipo de emergencia, mijo?» «Se descompuso el carro de Beatriz y hay que cambiar el motor. Sin carro no puede ir a trabajar». Transferí el dinero el mismo día. Una semana después, vi en Instagram que habían vendido ese carro y comprado un modelo nuevo, más caro. En 2018, Marco me buscó con una propuesta que llamó inversión familiar. Beatriz tenía oportunidad de comprar una boutique de ropa femenina de una amiga que se mudaba al extranjero. «Es un negocio seguro, papá. La boutique ya tiene clientela fija, facturación comprobada. Solo necesitamos 80,000 para hacer la transferencia». 80,000 pesos. Era casi la mitad de mis ahorros. Pero Marco tenía hojas de Excel, proyecciones. Me explicó todo con esa forma de licenciado que siempre me impresionaba. En 2 años recupera la inversión y además recibe 20% de las ganancias mensuales. Firmé la transferencia un jueves. El viernes recibí una llamada del gerente del banco. «Señor Roberto, solo confirmando. ¿Usted autorizó una transferencia de 80,000 pesos a la cuenta de la señora Beatriz Santos Silva?» «Sí, es para un negocio familiar». «Entiendo. Es que la señora estuvo aquí ayer y solicitó la transferencia de toda la cantidad a una cuenta en el extranjero. Dijo que estaba autorizada por usted». Mi mundo se desplomó. Llamé a Marco. «Mijo, ¿dónde está el dinero de la boutique?» «¿Qué dinero, papá?» «Los 80,000 pesos». «Ay, papá, a cambio de planes. La boutique no salió. Pero tranquilo, invertimos en algo mejor». «¿Qué cosa mejor?» «Un negocio internacional. Beatriz tiene un contacto en España que está armando una empresa de importación. Es una oportunidad única. ¿Y cuándo voy a ver el retorno?» «Pronto, papá. Estas cosas tardan un poco en dar resultado». Pronto se volvió nunca. La empresa en España nunca existió. El contacto de Beatriz era un primo que vendía productos piratas en un tianguis de Madrid. 80,000 pesos tirados a la basura, y mi hijo hablando como si fuera culpa mía por no entender de negocios internacionales. Existe un dolor específico de hombre que descubre que trabajó 30 años para financiar la irresponsabilidad de su propio hijo. En 2019, la situación empeoró aún más. Marco perdió el empleo en la empresa de logística. Al menos fue lo que me dijo. Descubrí después que lo habían despedido por causa justificada. Estaba desviando mercancías para vender por fuera. Pero en ese momento me contó que había sido reestructuración de la empresa. Corrieron a varios empleados. «Papá, voy a necesitar una ayuda temporal hasta conseguir otro trabajo. Unos 5,000 al mes, solo hasta recolocarme». 5,000 pesos al mes era más de la mitad de mi jubilación. Pero el hijo estaba desempleado, ¿no? «Papá, ayuda». El primer mes se volvieron 6 meses. 6 meses se volvió un año. Y siempre la misma excusa. «Está difícil el mercado, papá. Pero tengo algunas entrevistas programadas la semana que viene». Durante ese año corté todos mis gastos. Cancelé el seguro médico mejor y me quedé solo con el básico del IMSS. Dejé de viajar para visitar a mis hermanos en otras ciudades. Empecé a comprar comida más barata, a ahorrar en la cuenta de luz, a caminar más para gastar menos gasolina. Mientras tanto, veía en Instagram que Marco y Beatriz
Iban a restaurantes caros, viajaban a la playa, compraban ropa de marca. Cuando cuestioné, Marco dijo: «Papá, tenemos que mantener las apariencias para conseguir trabajo. Nadie contrata a quien se ve fracasado». La lógica era tan enferma que hasta daba asco. Mantenían las apariencias con mi dinero mientras yo vivía como mendigo en mi propia casa. El peor episodio fue en mi cumpleaños 69, en marzo de 2020. Organicé un almuerzo sencillo en mi casa, compré un pollo rostizado, hice una ensalada, invité a algunos primos y vecinos. Marco llegó 2 horas tarde y sin regalo. «Disculpa, papá, se me olvidó que era hoy, pero no se preocupe, después compensamos». Durante el almuerzo se la pasó en el celular, contestando mensajes. Cuando pregunté si todo estaba bien, dijo: «Es trabajo, papá, las oportunidades no esperan». «¿Qué trabajo?». El hombre llevaba 1 año desempleado viviendo de mi dinero, pero ¿tenía trabajo en mi cumpleaños? Después descubrí que estaba organizando una fiesta sorpresa para el cumpleaños de la suegra, que era la semana siguiente. No trabajo. Fiesta para la familia de la esposa. La fiesta de la mamá de Beatriz fue en el mejor restaurante de la ciudad, con 50 invitados, mariachi en vivo, decoración personalizada. Vi las fotos en Facebook. Marco publicó: «Nada es demasiado para las personas especiales en nuestra vida». Personas especiales. Yo financié esa fiesta con mi jubilación, pero no era persona lo suficientemente especial para recibir ni una tarjeta de cumpleaños. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. En 2021, las cosas empeoraron aún más. Marco vino con una propuesta que llamó reorganización familiar. Quería que vendiera mi casa y me fuera a vivir con ellos en un departamento que iban a comprar con el dinero de la venta. «Papá, usted ya está mayor, no es seguro vivir solo en una casa tan grande. Además, es desperdicio mantener una casa de 3 recámaras para una persona. Vendemos, compramos un departamento más chico y sobra dinero para que todos inviertan». La casa donde había vivido 40 años, donde crié a mi hijo, donde viví con María, donde estaba enterrada la placenta de Marco en el fondo del patio, como manda la tradición. Querían que la vendiera para invertir el dinero de la misma forma que habían invertido los ahorros de mi vida. «No, Marco, esta casa no la vendo». «Papá, está siendo egoísta. Piense en la familia». «¿Egoísta por no querer vender la casa que compré con 30 años de trabajo? ¿Egoísta por querer conservar el único bien que me quedaba?». Pero la presión no paró. Beatriz empezó a visitar más, siempre con comentarios sobre cómo la casa estaba necesitando remodelaciones, cómo estaba muy anticuada, cómo sería más práctico un departamento moderno. «Roberto, esta cocina está muy antigua», decía tocando los gabinetes que María había elegido con tanto cariño. «Y este baño necesitaría una renovación completa. Debe costar unos 30,000 para dejarlo decente». 30,000 pesos para remodelación. Coincidencia que era exactamente el valor que quedaba en mi cuenta de ahorros después de 1 año financiando la búsqueda de empleo de mi hijo. El mismo hombre que cargó al hijo en sus hombros, un día se ve sin piso donde pararse. Lo que más duele en una situación así no es ni el dinero perdido. Dinero se gana de nuevo, dinero se ahorra, dinero va y viene. Lo que duele es descubrir que criaste a un extraño, que el niño al que enseñaste a amarrarse los zapatos creció y se volvió un hombre capaz de mentirte, robarte, explotarte sin ningún remordimiento. ¿Cuántos padres por ahí están financiando su propia humillación pensando que es amor? ¿Cuántos hombres están siendo drenados por sus propios hijos y aún se sienten culpables por no dar más? El momento exacto en que todo cambió fue un martes de noviembre de 2022. Estaba organizando unos papeles viejos cuando encontré una carpeta que María guardaba con documentos importantes. Dentro de ella, además de las actas y títulos, había una carta que ella me había escrito algunos meses antes de morir. «Mi querido Roberto», empezaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque Dios ya me llamó y estás acomodando nuestras cosas.
necesito decirte algo que no tuve valor de decir mientras estaba viva. Marco no es el hijo que criamos. No sé qué pasó, si fue la educación que dimos mal, si fueron las personas que conoció, o si simplemente algunas personas nacen sin gratitud en el corazón. La carta continuaba. Roberto, eres un hombre bueno, trabajador, honesto. Le diste todo a ese niño, y él aprendió a recibir como si fuera obligación, no como regalo. Tengo miedo de lo que va a pasar contigo cuando yo ya no esté aquí para protegerte. Marco va a tratar de quitarte todo, y tú vas a dejar porque eres papá, y crees que papá tiene que dar todo al hijo, aunque el hijo no lo merezca. Mi mano tembló leyendo esas palabras. María había visto lo que yo me negaba a reconocer. Había notado la naturaleza real de nuestro hijo antes que cualquiera de 1900. Nosotros. Por favor, Roberto, valórate. Vales más que todas las mentiras que él va a contarte. Construiste una vida honesta. Trabajaste como pocos hombres que conozco. Fuiste padre dedicado y esposo fiel. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga olvidar tu valor. Mereces ser tratado con respeto, no como banco. La carta terminaba con una postdata que me hizo llorar. En el cajón de mi buró hay un sobre escondido atrás de las fotos viejas. Puede que lo necesites algún día. Fui corriendo hasta la recámara que había sido nuestra, abrí el cajón del buró de María, y atrás de un montón de fotos viejas, encontré un sobre sellado con mi nombre escrito en su letra. Dentro del sobre había documentos que María había guardado sin contarme. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias que Marco hacía a cuentas en el extranjero. Comprobantes de compras de lujo hechas los mismos días que me pedía dinero prestado para necesidades básicas. Emails impresos de conversaciones entre Marco y Beatriz planeando cómo administrar mejor las donaciones del viejo. Pero lo que me destrozó completamente fue un audio que María había grabado sin que ellos supieran. Era una plática entre Marco y Beatriz en la cocina de mi casa, durante un almuerzo dominical en 2019. ¿Cuánto tiempo crees que le quede? Era la voz de Beatriz. Unos 5, 10 años máximo, respondía Marco. Entonces, tenemos que acelerar el proceso. Que venda la casa pronto, antes de que empiece a ponerse senil y complique las cosas. ¿Y si se niega? Vamos despacio. Primero lo convencemos de que necesita cuidados, después de que la casa es muy grande, después de que es peligroso vivir solo. En último caso, conseguimos una declaración médica de incapacidad. Estaban planeando declararme incapaz para quitarme mis bienes legalmente. Mi propio hijo estaba conspirando para robarme de manera legal. Pero lo peor aún estaba por venir. Al final del audio, escuché a Beatriz preguntar, ¿y si descubre algo? Y la respuesta de Marco me heló la sangre. Papá nunca fue muy listo para estas cosas, Bea. Y aunque sospeche, ¿quién le va a creer? ¿Viejo de 70 años diciendo que el hijo quiere robarlo? Todo mundo va a pensar que es paranoia de la edad. En ese momento, solo en la recámara que compartí con María por 40 años, sosteniendo la prueba de que mi hijo planeaba mi destrucción, algo murió y algo nació dentro de mí. Murió el padre que siempre disculpaba, siempre perdonaba, siempre daba una nueva oportunidad. Nació un hombre que finalmente entendió que algunas personas no merecen el beneficio de la duda, ni cuando son nuestra propia sangre. Hay un momento en la vida de todo hombre en que descubre que puede ser traicionado por quien más ama. Pero pocos descubren que también pueden reaccionar de una manera que los sorprende hasta a ellos mismos. Pasé la semana siguiente preparándome, no para la guerra, sino para la victoria, porque guerra presupone dos lados luchando. Lo que planeé fue una demostración de poder para dos personas que habían olvidado con quién se estaban metiendo. Primera cosa, documenté todo. Fotografié todos los comprobantes que María había guardado, grabé el audio en un medio digital, organicé una carpeta con todas las transferencias bancarias que había hecho en los últimos 5 años. Total, 340,000 pesos, más de la mitad del patrimonio que construí en 50 años de trabajo.
Segunda cosa, busqué un abogado, licenciado Enrique Silva, sin parentesco, especialista en derecho familiar y sucesiones. Conté toda la historia, mostré todas las pruebas. Señor Roberto, usted tiene caso para procesar por apropiación indebida, fraude y tentativa de coacción. ¿Quiere que inicie los procedimientos? Todavía no, licenciado. Primero voy a dar una oportunidad para que hagan lo correcto. ¿Y si no lo hacen? Ahí va a descubrir que 50 años de trabajo le enseñan a un hombre a ser más estratégico de lo que un hijo licenciado piensa. Tercera cosa, abrí cuentas bancarias que no conocían y transferí lo que quedaba de mis ahorros a un lugar seguro. Si iban a tratar de robarme, no iban a encontrar nada que robar. Cuarta cosa, cambié mi testamento. La casa, que siempre sería de Marco por herencia, ahora iría a una institución de caridad que cuida a adultos mayores abandonados por la familia. Marco y Beatriz no iban a ganar ni un ladrillo de lo que había construido. Quinta cosa, instalé cámaras de seguridad escondidas en toda la casa. Si iban a seguir viniendo aquí a visitar, quería registro de todo lo que hacían y decían. Durante esas preparaciones, Marco siguió visitándome como si nada hubiera pasado, siempre con pedidos, siempre con urgencias, siempre con promesas de pago cuando mejore la situación. Papá, necesito 15,000 pesos. Salió una oportunidad de sociedad en una empresa de tecnología. ¿Qué empresa, mijo? Es complicado de explicar, papá. Tecnología es muy técnica, pero es una oportunidad única. Por primera vez en 5 años, respondí, no. ¿Cómo que no? No, Marco. No voy a prestarte más dinero. Papá, ¿está bien? Nunca me había negado ayuda. Nunca había necesitado negar. Ahora necesito. Vi la desesperación en sus ojos. No era desesperación de hijo preocupado por el papá. Era desesperación de parásito que vio secarse la fuente. Papá, no puede hacerme esto. Soy su único hijo. Por eso mismo, Marco. Por eso mismo. 2 semanas después, volvió con Beatriz. Papá, estamos preocupados por usted. Está diferente. Medio confundido. A lo mejor ya es hora de pensar en una casa de descanso. ¿Casa de descanso? No una de esas feas, papá. Una bien estructurada, con doctores, enfermeros. Usted se merece cuidados profesionales. Era exactamente lo que habían planeado en el audio que María grabó. Intento de declararme incapaz. No me voy a ninguna casa de descanso. Estoy perfectamente bien. Papá, solo queremos lo mejor para usted. Entonces dejen de tratar de robarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marco y Beatriz se miraron como 2 ladrones que fueron cachados en flagrante. ¿De qué está hablando, papá? Saben exactamente de qué estoy hablando. Fue ahí que tomé la decisión. Iba a dar una última oportunidad. Una chance de hacer lo correcto, de ser honestos, de tratarme como padre y no como víctima. Marco, siéntate ahí. Los dos. Vamos a tener una plática de hombre a hombre. Algunas relaciones después de romperse no necesitan ser reconstruidas, aunque hayas ayudado a construirlas. La plática que lo cambió todo pasó un jueves por la tarde, exactamente 3 semanas antes de la fiesta de Año Nuevo, donde todo se resolvió. Llamé a Marco y Beatriz para venir a casa para una plática importante sobre el futuro de la familia. Llegaron puntuales, lo que me sorprendió. Marco estaba hasta nervioso, acomodándose la camisa, pasándose la mano por el cabello. Beatriz vino con esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer cuando quería algo. «Siéntense ahí ustedes». «2», dije señalando el sillón de la sala. Me quedé parado porque algunas pláticas un hombre necesita tenerlas viendo de arriba hacia abajo. Vamos a platicar sobre algo que se llama honestidad. «Claro, papá», dijo Marco con ese aire de quien no estaba entendiendo nada. «¿De qué se trata?» Agarré la carpeta que había preparado y la puse en la mesa de centro, justo enfrente de ellos. Se trata de los 340,000 pesos que me robaron en los últimos 5 años. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Marco se puso pálido.
Beatriz trató de mantener la compostura, pero vi que le temblaba la mano cuando agarró la bolsa. «Papá, ¿qué historia es esa? Nadie le robó nada». Marco trató de argumentar, pero la voz le salió rara, como si estuviera hablando con la boca llena de algodón. «¿No?» Abrí la carpeta y agarré el primer documento. 15 de marzo de 2018. Transferencia de 80,000 pesos a Beatriz Santos Silva. Justificación: inversión en 1900 boutique de ropa. Resultado: dinero enviado a cuenta en España que nunca existió. Tiré el papel en la mesa. «Eso es fraude, Marco». Beatriz se levantó. «No me voy a quedar aquí escuchando acusaciones». «Siéntate», dije con una voz que ni yo sabía que tenía. «Todavía no termino». Agarré otro papel. Octubre de 2019 a septiembre de 2020. 12 transferencias mensuales de 5,000 pesos. Justificación: ayuda temporal por desempleo. Realidad: te corrieron por causa justificada por robo y gastaste mis dinero en restaurantes y viajes. Otro papel en la mesa. Eso es apropiación indebida. Marco trató de levantarse también. «Papá, usted no entiende». «¿Qué no entiendo?» Agarré el tercer documento. Avalúo de las joyas de María, 25,000 pesos. Valor de la venta, 25,000 pesos. Valor que me llegó, 0 pesos. Las joyas de mi esposa muerta se volvieron anillo nuevo para tu mujer. Beatriz finalmente perdió la compostura. Esas joyas estaban muy anticuadas. Ya nadie usa esas cosas. Eran de mi mamá, dije viéndola directamente a los ojos, y no eran tuyas para decidir qué hacer con ellas. Pero lo mejor aún estaba por venir. Agarré el celular y puse a reproducir el audio que María había grabado. Sus voces resonaron por la sala. «¿Cuánto tiempo crees que le quede?» «Unos 5, 10 años máximo». «Entonces tenemos que acelerar el proceso». Conforme el audio iba reproduciéndose, Marco se iba hundiendo en el sillón como si lo estuviera presionando una fuerza invisible. Beatriz se quedó completamente inmóvil, como una estatua. Cuando llegó la parte donde planeaban declararme incapaz, Marco trató de interrumpir. «Papá, eso fue...». «Cállate», dije, y seguí reproduciendo el audio hasta el final. ¿Viejo de 70 años diciendo que el hijo quiere robarlo? Todo mundo va a pensar que es paranoia de la edad. Apagué el celular. Esa es la opinión que tienen de mí. La reacción de ellos fue exactamente lo que esperaba. Marco trató de negar todo. «Papá, eso fue hace años. Estábamos pasando por dificultades, hablamos por hablar». Beatriz, más astuta, se fue al ataque. «Usted no puede estar grabando pláticas privadas. Eso es invasión de privacidad». «¿Invasión de privacidad?», me reí. Y no fue una risa alegre. Fue una risa de hombre que finalmente entendió con qué tipo de personas estaba lidiando. «Ustedes invadieron mi vida, mi casa, mi cuenta bancaria, y yo estoy invadiendo la privacidad». Fue ahí que decidí mostrar las cartas en la mesa. Todas. «Tienen 2 opciones», dije, agarrando una segunda carpeta que tenía guardada debajo de la primera. «Primera opción, devuelven cada centavo que me quitaron, piden disculpas como gente civilizada y tratamos de reconstruir algún tipo de relación basada en respeto». «¿Segunda opción?», preguntó Beatriz con ese tono desafiante que conocía bien. «Segunda opción, llevo estas pruebas a la fiscalía mañana por la mañana. Fraude, apropiación indebida y tentativa de coacción contra adulto mayor. Marco pierde el derecho a la herencia. Por indignidad, ustedes 2 responden criminalmente. Y publico todo esto en las redes sociales para que todo mundo sepa qué tipo de personas son». El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Era el silencio de 2 personas que finalmente entendieron que habían subestimado al adversario. Marco trató de apelar al sentimentalismo. «Papá, soy su hijo. No puede hacerme esto». «¿Hijo?». Me agaché hasta quedar a la altura de sus ojos. «Hijo no roba a papá, Marco. Hijo no planea declarar a papá. Incapaz para robar herencia. Hijo no trata a papá como banco. Dejaste de ser mi hijo el día que decidiste tratarme como víctima». Beatriz
Dándose cuenta de que la situación se le estaba saliendo de control, trató una última jugada. Roberto está exagerando. Todo mundo a veces dice cosas que no piensa cuando está estresado. Todo mundo a veces roba 340,000 pesos cuando está estresado. Agarré el último documento de la carpeta. Beatriz, ¿sabías que tentativa de homicidio también es delito? El color se le fue de la cara. ¿De qué está hablando? Estoy hablando del sobre de Ribotril que pusiste en mi copa en el año nuevo pasado. Fue como si hubiera explotado una bomba en la sala. Marco se levantó de un brinco. ¿Qué historia es esa? Beatriz se quedó muda, pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Ay, ¿Marco no sabía? Miré a mi hijo, que estaba blanco como papel. Tu esposa trató de envenenarme en el cambio de año pasado, y tú lo viste y no hiciste nada. Papá, yo... No vi nada. Marco, deja de mentir. Nuestros ojos se cruzaron, viste que puso el polvo en mi copa y decidiste fingir que no lo viste. Elegiste a tu esposa en lugar de a tu papá. Elegiste la herencia en lugar de mi vida. Beatriz finalmente explotó. Solo era para que se durmiera. Estaba estorbando la fiesta, quejándose de todo, criticando la comida. Era Ribotril puro, Beatriz. En la cantidad que pusiste, con mi edad y las medicinas que tomo, me podría haber matado. Marco se volteó hacia su esposa con una expresión que nunca había visto. Beatriz, dime que esto no es verdad. No respondió. No tenía que hacerlo. La culpa estaba estampada en su cara. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Pregunté levantándome. Ustedes pasaron 5 años planeando cómo destruirme. Yo pasé 5 semanas planeando cómo protegerme. Ustedes son aficionados, yo soy profesional. Agarré una tercera carpeta que estaba en el aparador. Marco, tu nombre ya no está en mi testamento. La casa va para una institución de caridad. Mi jubilación va para un fondo de protección a adultos mayores. Mis ahorros están en cuentas que no conocen y nunca van a acceder. Papá, no puede hacer eso. Puedo y lo hice, y más. Si no devuelven cada centavo que me robaron para fin de mes, los proceso criminalmente. Y créeme, Marco, con las pruebas que tengo, van a ser condenados. Fue ahí que vi algo que no esperaba. Marco empezó a llorar. No el llanto manipulativo que usaba cuando era niño para conseguir algo. Era el llanto de un hombre que finalmente entendió que había perdido todo. Papá, lo siento mucho. No quería que llegáramos a esto. ¿No querías que llegáramos a esto o no querías ser descubierto? Yo no sé qué me pasó. Beatriz dijo que usted se iba a morir pronto de todas formas, que era mejor que aprovecháramos el dinero mientras estábamos jóvenes. Miré a Beatriz, que se estaba preparando para irse. ¿A dónde crees que vas? No me voy a quedar aquí para ser humillada por un viejo. No terminó la frase porque me levanté con una velocidad que ni yo sabía que todavía tenía. Escúchame una cosa, pinche desgraciada, dije con una voz que la hizo retroceder un paso. Convertiste a mi hijo en ladrón, trataste de matarme, y todavía tienes el descaro de llamarme viejo. Vas a devolver hasta el último centavo que me quitaste, o voy a destruir tu vida de una manera que ni te imaginas. ¿Me está amenazando? Te estoy prometiendo, tengo 68 años, poco que perder, muchas conexiones de 50 años de trabajo y un coraje del que no tienes idea del tamaño. ¿Quieres apostar carrera conmigo? Marco se levantó y se puso entre nosotros dos. Basta. Papá, vamos a devolver el dinero, todo. Vamos a vender el departamento, el carro, todo lo que sea necesario. ¿Todo? Todo. Beatriz explotó. Marco, ¿enloqueciste? No vamos a vender nuestras cosas por las paranoias de un viejo. No terminó la frase porque mi hijo se volteó hacia ella con un coraje que nunca había visto. Cállate, Beatriz, casi matas a mi papá. Fuiste tú quien dijo que sería mejor si se moría pronto. Nunca dije eso. Sí lo dijiste. Dijiste que estabas cansado de esperar la herencia. Y ahí, en mi sala, vi a mi hijo y mi nuera destruirse mutuamente,
revelando verdades que ni imaginaba. Marco admitiendo que deseaba mi muerte para recibir herencia. Beatriz confesando que había planeado envenenarme más veces. Una escena patética de dos personas que descubrieron que no se puede ser cómplices y enemigos al mismo tiempo. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. Pero cuando el padre reacciona, la cicatriz se transforma en fuerza. Los primeros días después de esa plática fueron raros de una manera buena. Era como si me hubiera quitado ropa apretada que usaba desde hacía años sin darme cuenta de que me lastimaba. Por primera vez en mucho tiempo, desperté por la mañana sin esa sensación de peso en el pecho. Marco llamó al día siguiente, temprano. «Papá, ¿puedo ir a platicar?» «Puedes». Llegó una hora después, solo. Beatriz no apareció. Mejor así. «Papá, me pasé toda la noche pensando en lo que pasó ayer. Estaba diferente, más humilde, más pequeño, de alguna forma. Quiero pedirle disculpas de verdad». Estaba tomando café en la cocina, en el mismo lugar donde María me preparaba café durante 40 años. ¿Por cuál parte, Marco? ¿Por robarme? ¿Por planear declararme incapaz? ¿O por dejar que tu mujer tratara de envenenarme? Bajó la cabeza. Por todo, por haberme vuelto una persona que no reconozco. ¿Te volviste o siempre fuiste? Esa es la pregunta que no me deja en paz. No sé, papá. Creo que cuando empecé a ganar dinero en la empresa, cuando conocí a Beatriz, cuando vi que era posible tener una vida diferente de la que teníamos, quise más y más. Y en el camino olvidé que usted no era un banco, era mi papá. Era la primera vez en años que mi hijo me hablaba como gente, no como alguien tratando de convencerme de algo. ¿Y ahora qué pretendes hacer? Voy a devolver el dinero, todo. Ya puse el departamento en venta, el carro también. Voy a vender todo lo que compré con dinero suyo. ¿Y Beatriz? Beatriz, creo que nuestra historia se acabó ayer, papá. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Porque descubrí que me casé con una persona que no conocía. Y peor, descubrí que me volví una persona que no debería ser para complacerla. Me senté en la silla de enfrente de él. Por primera vez en años, sentí ganas de platicar con mi hijo como padre, no como víctima. Marco, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿En qué momento dejaste de amarme como papá y empezaste a verme como fuente de ingresos? Se quedó un rato en silencio, moviendo la taza vacía que le había servido. Creo que fue cuando murió mi mamá. Hasta que ella estaba viva, todavía lo veía como papá. Después fue como si usted fuera solo una persona vieja que tenía dinero y que estaba estorbando mis planes. La honestidad dolió, pero fue mejor que años de mentiras. Y cuando viste a Beatriz poniéndole medicina a mi copa, entré en pánico. Por un lado pensé, va a matar a mi papá. Por el otro pensé, si se muere, todos los problemas se resuelven. Y elegí no ver. Papá, nunca me voy a perdonar eso. No tienes que perdonarte, Marco. Tienes que hacer diferente de aquí en adelante. ¿Usted puede perdonarme? Poder, puedo. Querer, eso todavía no lo sé. Asintió, como si entendiera que iba a tomar tiempo. ¿Y si devuelvo el dinero, si me separo de Beatriz, si demuestro que cambié, me daría una oportunidad de empezar de nuevo nuestra relación? Tal vez, pero sería una relación diferente, con reglas diferentes. ¿Qué tipo de reglas? Regla número 1, honestidad total, sin mentiras, sin manipulación, sin teatrito. Regla número 2, independencia financiera. Nunca más me pides dinero. Yo nunca más ofrezco. Regla número 3, respeto. Me tratas como papá, no como banco ni como estorbo. Acepto. No aceptes ahora, Marco. Piénsalo bien, porque si rompes cualquiera de esas reglas, nuestra relación se acaba definitivamente, y esta vez no voy a dar segunda oportunidad. Se levantó para irse, pero se paró en la puerta de la cocina. Papá, ¿puedo preguntar algo? ¿Cómo descubrió todo?
¿Cómo logró juntar todas esas pruebas? Tu mamá. ¿Cómo? Tu mamá sabía en qué te estabas convirtiendo antes que cualquiera de nosotros. Me dejó una carta y documentos que me salvaron. Vi lágrimas en sus ojos. Mi mamá sabía, y sufría por eso. Las últimas palabras que me escribió fueron pidiéndome que no dejara que me destruyeras. Dios mío. Sí, tu mamá murió sabiendo qué tipo de hijo había criado. Después que Marco se fue, me quedé solo en la cocina por horas. Pero era un tipo diferente de soledad. No era la soledad de víctima que cargaba desde hacía años. Era la soledad de un hombre que había recuperado el control de su propia vida. Durante las semanas siguientes, observé a mi hijo cumpliendo sus promesas. Se vendió el departamento, el carro también. Marco y Beatriz se separaron de forma traumática. Ella trató de quedarse con la mitad de los bienes, pero descubrió que todo estaba a nombre de él, y él ya no estaba dispuesto a ser generoso con una mujer que había tratado de matar a su papá. En 3 semanas recibí de vuelta 280,000 pesos. No eran los 340 que se habían llevado, pero era más de lo que esperaba recuperar. Papá, voy a conseguir otros 40,000 en los próximos meses. Voy a vender hasta mi guitarra si es necesario. No tienes que vender la guitarra, Marco. Era de tu adolescencia. No, papá. Tengo que vender. No es solo por el dinero. Es porque necesito entender que las cosas tienen valor, que el dinero no nace en los árboles, que cada peso que gasto alguien trabajó para ganarlo. Y fue ahí que me di cuenta de que tal vez había chance real de recuperar a mi hijo. Durante ese periodo, también empecé a redescubrirme como hombre más allá de ser padre. A los 68 años, por primera vez desde que nació Marco, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí mismo. Era espantoso y liberador al mismo tiempo. Empecé a frecuentar un grupo de hombres de la tercera edad que se reunía todos los martes en una plaza cerca de casa. Eran jubilados como yo, exobreros, excomerciantes, exempleados de gobierno. Hombres que habían trabajado toda la vida y ahora estaban aprendiendo a vivir. Roberto, se ve diferente, dijo don Joaquín, un ex metalúrgico que había trabajado en la misma empresa que yo, pero en turnos diferentes. Hay algo en su mirada que cambió. Cambió, Joaquín. Descubrí que nunca es tarde para que un hombre deje de aceptar faltas de respeto. ¿Faltas de respeto de quién? De quien menos esperas. No les conté los detalles, pero me di cuenta de que casi todos tenían historias parecidas. Hijos que solo aparecían cuando necesitaban algo. Nietos que apenas conocían al abuelo. Nueras que trataban al suegro como estorbo. Roberto, ¿sabe cuál es el problema?, dijo don Almiro, que había sido comerciante. Criamos a los hijos pensando que darles todo era amor. Olvidamos enseñar que recibir es privilegio, no derecho. Es cierto, concordó don Joaquín. Mi hijo cree que le debo una vida de comodidad porque soy papá. No entiende que ya pagué mi parte criándolo hasta los 18 años. Pláticas como esas me hicieron darme cuenta de que no era el único hombre de mi generación que había confundido ser padre con ser banco. Y más importante, me hicieron entender que nunca era tarde para cambiar esa dinámica. Empecé a cuidarme mejor. Volví a hacer ejercicios que había abandonado hace años. Compré ropa nueva, no porque alguien me iba a dar algo a cambio, sino porque merecía sentirme bien con mi apariencia. Remodelé pequeñas cosas de la casa, no para impresionar a nadie, sino porque merecía vivir en un ambiente agradable. Una cosa que me sorprendió fue descubrir que había desarrollado habilidades durante esos años de sufrimiento. Había aprendido a ser más observador, más estratégico, más firme. Había descubierto una fuerza que no sabía que existía. Cuando Marco volvió a visitarme regularmente, ahora soltero, viviendo en un departamento rentado, trabajando en un empleo menos prestigioso pero honesto, nuestra relación era completamente diferente. Ya no había ese aire de hijo haciendo favor a papá. Era un hombre adulto visitando a otro hombre adulto por elección, no por interés. «Papá, ¿puedo contarle algo?», me dijo en una de esas visitas. «Claro».
Cuando usted me confrontó ese día, cuando me mostró todas las pruebas, cuando dijo que me iba a desheredar, sentí coraje, mucho coraje. ¿Y ahora? Ahora siento gratitud. ¿Por qué? Porque usted me salvó de mí mismo. Si usted no hubiera reaccionado, iba a seguir siendo esa persona horrible por el resto de mi vida. Iba a morir siendo recordado como el hijo que explotó a su papá. Era raro, pero le creí. Tal vez porque vi cambios reales en su comportamiento. Tal vez porque me di cuenta de que las personas pueden cambiar cuando son confrontadas con las consecuencias reales de sus actos. Algunos meses después, Marco me preguntó: «Papá, ¿le gustaría viajar conmigo? No un viaje caro, solo unos días a una ciudad histórica, dividiendo los gastos mitad y mitad». ¿Dividiendo mitad y mitad? Sí, yo pago mi parte, usted paga la suya, como dos amigos que deciden viajar juntos. ¿Por qué ese cambio? Porque aprendí que las relaciones sanas son de igual a igual. Hijo adulto no es dependiente de papá, y papá no es banco de hijo. Existen segundas oportunidades en la vida, pero solo funcionan cuando todas las partes involucradas aprendieron las lecciones necesarias. Viajamos a Guanajuato, 3 días sencillos, platicando de cosas que no involucraban dinero, pasado o rencores. Hablamos de historia, de arquitectura, de planes para el futuro. Fue la primera vez en años que logré ver a mi hijo como persona, no como problema. En la última noche del viaje, cenando en una posada sencilla, Marco dijo: «Papá, gracias». ¿Por qué? Por haberme enseñado que amor sin respeto no es amor, es dependencia. En ese momento, a los 69 años, sentí que había logrado algo que pocos padres logran. Había perdido un hijo explotador y reencontrado a un hombre que valía la pena conocer. El mismo hombre que cargó al hijo en sus hombros, un día descubrió que podía caminar lado a lado con él. 6 meses después de 1900, la reconciliación inicial con Marco, pasó algo inesperado que cambió aún más profundamente mi perspectiva sobre la vida. Estaba organizando unos documentos viejos en el escritorio cuando encontré una caja que María había guardado en lo alto del armario y que nunca había tocado. Dentro de la caja, además de fotos viejas y cartas que intercambiamos durante el noviazgo, encontré un diario que María mantenía sin que yo supiera. Las últimas entradas eran de pocos meses antes de que muriera, y lo que leí ahí me hizo entender cosas sobre mí mismo que nunca había notado. Roberto trabaja tanto que se olvidó de vivir, escribió en una entrada de abril de 2015. Cree que ser buen papá es solo dar dinero a Marco, que ser buen esposo es solo pagar las cuentas. Pero veo en sus ojos que perdió la alegría de vivir. Trabaja como si fuera una penitencia, no como si fuera construcción de futuro. Más adelante, Roberto nunca desarrolló pasatiempos, nunca cultivó amistades profundas, nunca se permitió tener sueños más allá de darle todo a la familia. Tengo miedo de lo que va a pasar con él cuando yo muera y Marco siga con su vida. Roberto no sabe quién es más allá de papá y proveedor. La última entrada que me tocó profundamente decía: «Mi esposo es un hombre bueno que nunca aprendió a ser feliz. Confunde sacrificio con amor, obligación con realización. Quiero que después de que me vaya, descubra que existe una vida más allá del trabajo y la responsabilidad. Roberto merece ser feliz, no, solo útil». Leer esas palabras fue como recibir una cachetada de alguien que te ama. María había visto lo que yo me negaba a admitir, que me había vuelto un hombre que existía para los demás, nunca para mí mismo. Esa noche me quedé hasta tarde pensando en la vida que había construido. 50 años de trabajo, 40 años de matrimonio, 41 años de paternidad. En todo ese tiempo, ¿cuándo había hecho algo solo porque quería? Solo porque me daba placer, solo porque me realizaba como hombre. No podía recordar ni una sola vez. Siempre fue trabajo para dar comodidad a la familia, ahorros para emergencias de la familia, vacaciones a los lugares que la familia quería ir, programas de fin de semana que agradaran a esposa e hijo. Yo mismo, Roberto Silva, el hombre más allá del papá y esposo,
Había desaparecido en algún momento de mis 30 años y ni me había dado cuenta. Fue ahí que tomé una decisión que hasta a mí mismo me sorprendió. Iba a dedicar los próximos años de mi vida a descubrir quién era Roberto Silva cuando no estaba siendo papá, esposo o empleado. Lo primero que hice fue hacer una lista de cosas que siempre quise hacer pero nunca hice. Aprender a tocar guitarra, viajar solo, hacer un curso de carpintería, conocer el mar. Increíble, pero a los 69 años nunca había visto el océano. Leer libros que me interesaran en lugar de solo periódico y revistas de deportes. Empecé por la guitarra. Busqué un maestro, un señor de 75 años que daba clases en su casa y tenía paciencia con alumnos de la tercera edad. Roberto, ¿cuántos años tiene? 69. Perfecto. Mi alumno más grande tiene 82 y está tocando música ranchera mejor que muchos jóvenes. Las primeras semanas fueron frustrantes. Dedos duros, falta de coordinación, dificultad para memorizar acordes. Pero había algo en ese desafío que me animaba de una forma que no sentía desde hacía décadas. Era la satisfacción de aprender algo nuevo, de tener un objetivo que no involucraba trabajo o responsabilidad familiar. Después de 2 meses, logré tocar mi primera canción completa, La Llorona, de Chabela Vargas. Cuando terminé solo en la sala de mi casa, sentí una felicidad infantil que no experimentaba desde que era niño aprendiendo a andar en bicicleta. El segundo descubrimiento fue que me gustaba cocinar. Durante 40 años María hacía las comidas y yo solo elogiaba. Después de que murió, me la pasaba comiendo comida preparada o huevos fritos. Pero empecé a experimentar con recetas, principalmente platillos, que ella hacía y que extrañaba. Descubrí que cocinar es meditativo. El proceso de elegir ingredientes, preparar todo con calma, sazonar en la medida correcta, me daba una sensación de control y creatividad que nunca había experimentado. Cuando Marco venía a cenar, yo me empeñaba en preparar platillos elaborados, y él siempre elogiaba: «Papá, está cocinando mejor que mi mamá». El tercer descubrimiento fue que tenía talento para la carpintería. Siempre me gustó arreglar cosas en la casa, pero nunca pensé en hacer muebles u objetos decorativos. Me inscribí en un curso para la tercera edad y descubrí que tenía habilidad natural para trabajar con madera. Mi primer proyecto fue un librero para los libros que empecé a comprar. Libros de historia, biografías de personas interesantes, novelas que siempre quise leer pero nunca tenía tiempo. El librero quedó chueco, con medidas equivocadas, pero era mío, hecho por mis manos, a mi manera, para mi uso. Después del librero, hice una banca para el patio, una mesita de centro, un portarretratos para las fotos de María. Cada proyecto era un descubrimiento sobre mi capacidad de crear en lugar de solo proveer. El cuarto descubrimiento fue que era una persona interesante cuando me permitía hacerlo. En el curso de carpintería hice amistades con hombres de edades y backgrounds diferentes. Platicábamos de política, fútbol, familia, pero también de arte, música, viajes. Roberto, debería escribir un libro sobre sus experiencias, dijo Pablo, un ex maestro jubilado que estaba haciendo una cómoda para su hija. Tiene historias interesantes y una manera propia de contar. ¿Libro? Yo. ¿Por qué no? Vivió muchas cosas, trabajó en varias empresas, crió hijo, pasó por dificultades. Hay gente que pagaría por leer sobre cómo es la vida de un obrero mexicano que construyó familia y patrimonio con honestidad. La idea se me quedó en la cabeza. Empecé a escribir pequeños textos sobre mi vida, memorias de la infancia, historias de la época de metalúrgico, reflexiones sobre paternidad. No para publicar, solo para organizar pensamientos, pero lo que me sorprendió fue descubrir que me gustaba escribir. Tenía un ritmo propio, una forma particular de contar historias que atrapaba la atención hasta de mí mismo cuando releía. El quinto descubrimiento fue el más importante. Era capaz de ser feliz solo. Durante 40 años dependí de la aprobación de María y del cariño de Marco para sentirme realizado.
Ahora estaba descubriendo que podía encontrar satisfacción en actividades solitarias, que podía ser buena compañía para mí mismo. En las mañanas de sábado me daba el lujo de tomar café despacio, leyendo periódico, escuchando música, planeando el día sin prisa. Eran momentos de paz que nunca había experimentado durante la vida activa. Cuando sábado por la mañana era tiempo de arreglar algo en la casa, hacer alguna tarea pendiente, resolver algún problema familiar. El sexto descubrimiento fue que tenía opiniones propias sobre muchas cosas. Durante años estuve de acuerdo con María sobre política, religión, educación del hijo. No por pereza mental, sino porque creía que hombre casado debía mantener armonía en casa. Ahora descubrí que tenía visiones propias sobre muchos asuntos. Por ejemplo, siempre creí que religión debía ser más sobre ayudar al prójimo y menos sobre frecuentar iglesia. Siempre pensé que política debería ser más sobre competencia y menos sobre carisma. Siempre creí que educación de hijo debía incluir más responsabilidad y menos permisividad. Eran opiniones que tenía, pero nunca expresaba completamente. Ahora me sentía libre para pensar y hablar sobre lo que creía sin preocuparme por agradar a nadie. Durante este periodo de autodescubrimiento, mi relación con Marco también cambió de calidad. Empezó a verme como persona, no solo como papá. Platicábamos sobre libros que estaba leyendo, música que estaba aprendiendo a tocar, proyectos de carpintería que estaba desarrollando. «Papá, está diferente», comentó en una de nuestras cenas de viernes. «Más interesante». «¿Cómo?» Antes solo hablaba sobre trabajo, cuenta que pagar, noticia del periódico. Ahora habla de cosas que está descubriendo, proyectos que está haciendo. Es como si hubiera ganado personalidad propia. No sabía qué tan correcto estaba. Había ganado personalidad propia, o mejor, había recuperado personalidad que existía antes de volverme solo función social. Papá, esposo, trabajador. El séptimo descubrimiento fue que me gustaba viajar, pero no de la manera que siempre viajé en familia. Me gustaba viajar despacio, conociendo lugares con calma, platicando con personas locales, probando comida regional, visitando museos y puntos históricos sin prisa de volver. Mi primer viaje solo fue a Puebla, ciudad que siempre quise conocer por la arquitectura colonial. 3 días caminando por las calles antiguas, visitando museos, comiendo mole tradicional, platicando con artesanos locales. Fue una de las experiencias más placenteras de mi vida. Al regresar, Marco preguntó: «¿Cómo estuvo el viaje, papá?» «Increíble. Deberías conocer Puebla». ¿No se sintió solo? Al contrario, me sentí libre. El octavo descubrimiento fue que me había vuelto mentor natural para otros hombres de mi edad que estaban pasando por situaciones similares. En el grupo de la plaza empezaron a buscarme para consejos sobre cómo lidiar con hijos explotadores, cómo redescubrirse después del retiro, cómo construir vida independiente en la tercera edad. «Roberto, ¿cómo le hace para ser tan resuelto?», preguntó don Almiro en uno de nuestros martes. «No soy resuelto, Almiro. Soy decidido. Decidí que los años que me quedan van a ser vividos a mi manera, para mi satisfacción, sin pedir permiso a nadie. Existe una libertad específica de hombre que descubrió que no debe explicaciones de su propia felicidad a nadie. El noveno descubrimiento fue que había desarrollado una forma propia de ver las relaciones. Ya no creía en amor incondicional, sacrificio infinito o perdón automático. Creía en reciprocidad, respeto mutuo y límites sanos. Esta filosofía se aplicaba no solo a mi relación con Marco, sino a todas las relaciones que construí después. Amistades basadas en interés genuino, no en conveniencia. Pláticas honestas sobre expectativas y límites. Disposición para alejarme de personas que no me trataban bien, independientemente del tiempo de convivencia. El 10º descubrimiento fue que me estaba volviendo ejemplo para otros hombres, y eso me daba un sentido de propósito que no esperaba tener en la tercera edad.
Recibía mensajes de hijos de amigos pidiendo consejos sobre cómo lidiar con padres difíciles. Recibía visitas de conocidos que querían entender cómo había cambiado tanto. «Roberto, mi papá tiene 72 años y vive quejándose de que la vida se acabó», dijo un vecino que vino a visitarme. «¿Cómo le hizo para estar tan animado a los 69? Dejé de esperar que otros dieran significado a mi vida y empecé a construir significado propio. Todos estos descubrimientos me hicieron entender que los últimos 5 años, a pesar de haber sido los más difíciles de mi vida por la traición familiar, también fueron los más importantes, porque me forzaron a dejar de existir solo en función de otros y empezar a existir también en función de mí mismo. Cuando cumplí 70 años, el pasado marzo, organicé mi propia fiesta. Invité a los amigos de la carpintería, de la guitarra, del grupo de la plaza. Marco vino, claro, pero no era una fiesta centrada en él o dependiente de su aprobación. Era mi fiesta, con personas que elegí, de la manera que quise. Durante las mañanitas, miré alrededor y vi hombres que me respetaban, que disfrutaban mi compañía, que me veían como persona interesante. Vi a mi hijo tratándome como igual, no como banco o responsabilidad. Vi una vida que finalmente se había vuelto mía. El mismo hombre, que pasó 50 años viviendo para otros, descubrió que también podía vivir para sí mismo. Hoy, 2 años después de esa fiesta de Año Nuevo donde todo se resolvió, estoy aquí en el patio de mi casa, tomando un café vespertino y pensando en cómo la vida puede sorprender a un hombre, incluso a los 70 años. Marco viene a cenar hoy. Todos los viernes viene, pero no por obligación o interés. Viene porque quiere, porque elige, porque nuestra relación ahora está construida en respeto mutuo, en lugar de dependencia financiera. Él trae la comida, yo preparo, dividimos las tareas como 2 hombres adultos. ¿Qué se quieren? La casa está exactamente como quiero, no modernizada para agradar a nadie, no remodelada para impresionar visitas que no vienen. Es mi casa, a mi manera, con los recuerdos de María preservados en los lugares correctos y los nuevos hábitos acomodándose en los espacios que se fueron quedando vacíos. Beatriz trató de regresar algunas veces, primero con Marco, después conmigo, con Marco ofreciendo empezar de cero, conmigo pidiendo perdón sincero y prometiendo cambio verdadero. Ninguno de los dos aceptó. Marco porque aprendió a reconocer manipulación, yo porque aprendí que algunas personas no cambian, solo cambian de estrategia. La última vez que apareció aquí fue hace 6 meses. Tocó la puerta un domingo por la mañana, llorando, diciendo que estaba pasando dificultades y necesitaba ayuda temporal. La escuché educadamente y respondí: «Beatriz, trataste de matarme. Puedes estar en la calle que no voy a mover un dedo para ayudarte. Puede parecer cruel, pero no lo es. Es justicia. Hay personas que pierden el derecho a nuestra compasión por las decisiones que toman. Y hombre de verdad no confunde bondad con falta de límites». Mi grupo de amigos de la plaza se volvió parte importante de mi semana. Todos los martes, a las 3 de la tarde, 6 hombres entre 65 y 75 años se reúnen para jugar dominó, platicar de fútbol y, inevitablemente, desahogarse sobre familia. «Roberto, cuéntales a los muchachos cómo resolvió el problema con su hijo», dijo don Joaquín el martes pasado. «Les gusta mi historia porque ofrece esperanza. Muestra que es posible reaccionar, que nunca es tarde para que un hombre recupere su dignidad. Lo primero, siempre digo, es dejar de confundir amor con permisividad. Lo segundo es documentar todo. Lo tercero es reaccionar en el momento correcto, de la manera correcta». ¿Y cómo saber cuál es el momento correcto?, siempre pregunta alguien. Cuando te das cuenta de que prefieres morir con dignidad a vivir siendo humillado. Durante estos 2 años, recibí mensajes de hombres de todo México que escucharon mi historia y se identificaron. Padres que están pasando por situaciones parecidas, hijos que reconocieron sus propios errores,
hasta mujeres que vieron a sus esposos siendo explotados por hijos adultos. Un mensaje que me marcó fue de un señor de 72 años, de Monterrey. Roberto. Su relato me dio valor para confrontar a mi hijo que me estaba explotando desde hace 10 años. Hoy me respeta y nuestra relación mejoró 100%. Gracias por mostrar que el hombre puede reaccionar incluso en la tercera edad. Otro fue de un muchacho de 35 años, de Guadalajara. Roberto, reconocí mi propio comportamiento en su historia y me dio vergüenza. Platiqué con mi papá, le pedí disculpas y ahora nuestra relación está basada en respeto, no en interés. Gracias por abrirme los ojos. Esos mensajes me confirmaron algo que sospechaba. Nuestra cultura enseñó mal tanto a padres como a hijos sobre los límites del amor familiar. Enseñó que papá debe dar todo al hijo independientemente de cómo es tratado. Enseñó que hijo tiene derecho automático al patrimonio de los padres independientemente de cómo los trata. Pero amor verdadero tiene límites. Respeto no es opcional. Y dignidad no tiene edad para ser defendida. Una de las cosas que más me enorgullece hoy es ver cómo Marco se relaciona con otras personas. Aprendió a valorar a quien lo valora, a agradecer pequeñas gentilezas, a entender que nadie le debe nada a nadie más allá de respeto básico. La semana pasada me contó: papá conocía a una mujer diferente de Beatriz. ¿Cómo diferente? Trabaja, es independiente, no quiere que le pague las cosas. Cuando salimos, cada quien paga su parte. Dice que relación sana es de igual a igual. Me alegré no solo porque encontró a alguien, sino porque encontró a alguien que refuerza las lecciones que aprendió. Relaciones basadas en explotación no duran. Relaciones basadas en reciprocidad florecen. Mi vida hoy es sencilla pero digna. Despierto cuando quiero, como lo que me gusta, veo los programas que me interesan, visito a quien me trata bien. No doy explicaciones a nadie, no pido permiso a nadie, no acepto faltas de respeto de nadie. Financieramente, estoy cómodo. Recuperé la mayor parte del dinero robado. Mis ahorros están protegidos. Mi jubilación del IMSS es suficiente para mis gastos sencillos. No soy rico, pero soy independiente. Y independencia, descubrí, vale más que mucho dinero. Físicamente, estoy mejor que hace 5 años. Volví a ejercitarme, bajé de peso, mejoré la postura. Descubrí que preocupación constante y estrés familiar hacen más daño a la salud de un hombre mayor que mucho cigarro y alcohol. Emocionalmente, me siento renovado. El coraje que cargaba desde hace años se transformó en fuerza. El rencor se volvió sabiduría. La decepción se convirtió en discernimiento. Aprendí que es posible sufrir una traición profunda y salir más fuerte del otro lado. Espiritualmente, hice las paces conmigo mismo. Durante años me culpé por haber fallado como padre, porque crié a un hijo explotador. Hoy entiendo que di lo mejor que pude en ese momento, con el conocimiento que tenía. Lo demás fueron decisiones que él tomó como adulto, y los adultos son responsables de sus propias decisiones. La mayor lección que aprendí es que nunca es tarde para que un hombre se valore. A los 70 años, descubrí que tenía más fuerza, más inteligencia y más valor del que imaginaba. Descubrí que vejez no es sinónimo de debilidad, que experiencia puede ser un arma poderosa, y que hombre que trabajó toda la vida desarrolla habilidades que pueden sorprender a quien lo subestima. Para otros padres que están pasando por situaciones parecidas, mi consejo es: documenten todo, busquen ayuda profesional, no tengan miedo de imponer límites y recuerden que amor verdadero a veces exige firmeza. Para hijos que reconocen comportamientos explotadores en sí mismos, mi consejo es: nunca es tarde para cambiar. Papás merecen respeto independientemente de la edad y relaciones sanas benefician a todas las partes involucradas. Hay silencios de padre que pesan más que gritos, pero también hay reacciones de padre que enseñan más que 1000 palabras. Hoy, cuando veo a mi hijo llegando para nuestra cena de viernes,
siento orgullo. No orgullo del hombre que siempre fue, sino del hombre que eligió volverse después de casi perder todo. A veces hay que romperse completamente para reconstruirse bien. Y cuando me acuesto a dormir todas las noches, tengo la conciencia tranquila de un hombre que supo defender su dignidad cuando fue necesario, que tuvo valor para reaccionar cuando fue atacado, y que se demostró a sí mismo que nunca es tarde para ser respetado. Si mi historia como padre tocó su corazón, quiero saber desde dónde me está viendo. Escríbame aquí en los comentarios su ciudad, su estado o hasta su país. Déjeme saber que este mensaje llegó hasta usted. Y si conoce algún padre que está aceptando menos de lo que merece, comparta este video, porque hay muchos hombres necesitando entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato lo hizo reflexionar, deje un comentario contándome desde dónde está viendo. Escríbame también si ya pasó por algo parecido, como padre o como hijo. Cuénteme si esta historia le ayudó a ver su propia situación de forma diferente. ¿Ya tuvo que imponer límites con sus hijos adultos? ¿Ya descubrió que estaba siendo explotado por quien debería protegerlo? ¿O tal vez reconoció comportamientos suyos que necesitan cambiar? Deje su relato aquí abajo. Y si esta historia lo hizo pensar, deje su like y suscríbase al canal para seguir viendo historias reales de hombres que eligieron su dignidad en lugar de aceptar migajas de respeto. Porque aquí no contamos historias de víctimas permanentes, contamos historias de nuevo comienzo, de reacción, de hombres que descubrieron su valor incluso después de los 60, de los 70 años. Un abrazo desde Guadalajara, Jalisco. Y recuerde, usted construyó mucho más que una familia. Construyó a un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, hombres, nos tragamos faltas de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos padres están financiando su propia humillación? Yo aprendí a los 70 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante y muestre de qué está hecho. Suscríbase al canal, active la campanita y hasta la próxima historia de superación masculina.